yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre insiste en una puerta abierta y dice, estoy a la puerta. Y el desafío, como en todas las otras iglesias, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, los que sobreviven a cada iglesia son vencedores. Para Dios no existen cristianos fracasados, existen solamente cristianos vencedores, cristianos que se han tomado de su mano, han caminado en la palabra de Dios, han hecho la voluntad de Dios, son cristianos vencedores porque han dejado el mundo atrás, ¿no es cierto? Han dejado atrás todas las dificultades y han caminado en la fe. Entramos al capítulo 4 de Apocalipsis, el cual nos muestra la adoración celestial. Yo siempre he dicho, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será en este minuto mirar hacia el cielo y qué es lo que está ocurriendo allá? Quisiera sentir la sensación de poder descorrer un velo y poder ver arriba, ¿ya? Ver qué es lo que está ocurriendo allá, qué es lo que está sucediendo, cómo está Dios el Padre, cómo está Cristo su Hijo, cómo está el Espíritu Santo, cómo están los santos ángeles trabajando por nosotros, ¿ya? Como no podemos ver directamente, Apocalipsis nos muestra cómo funciona, cómo es la adoración celestial, quiénes están viviendo allá y qué es lo que están haciendo por nosotros. En el capítulo, bueno, voy a leer primero el capítulo 4. Dice el apóstol Juan, después de esto, dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Se fijan? Jesús dice, he aquí, estoy a la puerta, diciéndonos personalmente a nosotros. Pero después Juan dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán, dice, después de estas. Y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono, dice, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos de delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces vemos algo extraordinario. A la mente humana, a la vista humana, pareciera ser, oh, pero ¿cómo van a estar todo el día diciendo santo, santo, santo? Como en adoración permanente, en postración, y bueno, no hay entretenciones, no hay más vida, no hay más cosas. Esa es la vista humana, esa es la visión humana, esa visión corta, limitada, que no ve más allá de lo que mide nuestra nariz. Pero el Señor aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis nos muestra algo extraordinario, algo esplendoroso, un trono, seres que están alrededor del trono. El punto nuestro es cómo comprender a Dios, cómo percibir a Dios, cómo entender su grandeza. Nos cuesta.
porque somos pecadores y nuestra visión es estéril, nuestra vista está limitada al sufrimiento, a la pena, a la tristeza, a la lucha constante por conseguir cosas, ¿ya? Entonces, en esa lucha constante nosotros no podemos levantar nuestra vista al cielo. Solamente el Espíritu Santo, Él puede hacer que nosotros podamos ver cosas de forma diferente, cosas que normalmente no podríamos ver porque estamos conectados, muy conectados con esta tierra. Y eso limita mucho nuestra existencia. La visión que Juan tuvo de la corte celestial reaparece varias veces y de distintas maneras a lo largo de todo su libro. La puerta y el libro que solo el Hijo del Hombre pueden abrir. Ese es el primer elemento que Juan analiza, la puerta y el libro. Vayamos aquí este es interesante porque Apocalipsis en el capítulo 4 y el capítulo 5 van y vienen. Porque esa es la gracia de Apocalipsis. Va hacia atrás, va hacia Génesis, vuelve hacia adelante. Es como un elástico que va y después se recoge. Se estira, se recoge. Porque va recogiendo ideas de otros elementos. Entonces, habla de dos elementos. ¿Ya? Vamos a ayudarnos en la pizarra acá para poder ir recordando. La puerta, dice, y el libro. ¿Qué significa? ¿Qué representan para Dios y para nosotros? La puerta y el libro. Dice acá, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder, dice, después de esta. Entonces habla de una puerta. Veamos en el capítulo 3, el verso 7 y 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto ya es familiar para nosotros haber escuchado el ángel que escribe a una iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti, dice, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8, el Señor nos habló de la misma puerta que Juan nuevamente vuelve a ver, ¿ya? Porque el ángel le dice en el capítulo 3, verso 7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. He aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Eso le dice el mensaje del ángel a Juan. Pero después en la visión dice, después de esto miré, dice Juan. Primero le contó el ángel, ahora Juan lo ve, una puerta abierta en el cielo. ¿Se fijan la conexión de Apocalipsis 3, 7 y 8 y después de lo que dice Apocalipsis 4, 1? Y también quiero que leamos el capítulo 5, verso 1 al 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Entonces dijimos, la puerta abierta y un libro, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún, dice, mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, alguien es capaz de abrir un libro y abrir una puerta, ¿ya? Y acá la respuesta que le dan a Juan es el león, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces nosotros sabemos que Jesús es el único que ha vencido, ¿ya? Vino a esta tierra y venció. Y todos nosotros nos colgamos, nos plegamos de su victoria.
si bien es cierto, hay muchas personas como Job, como Daniel, como Juan el Bautista, ¿quién más? Como José, el hijo de Jacob, Abraham, Enoc. Ellos también son vencedores, pero detrás de Cristo. ¿Ya? Cristo es el principal. El primer intérprete de Apocalipsis que conocemos fue a su vez el primero en notar la relación que hay entre la declaración del Hijo del Hombre en Apocalipsis 3, 7 y 8. ¿Cuál es esa declaración? Dice, para que vayamos, esto es un ejercicio mental muy fuerte. Esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, cierra y ninguno abre, dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces dice, el primero en notar la relación que hay entre la declaración del Hijo del Hombre de Apocalipsis 3, 7 y 8 y con lo que se dice del Cordero en Apocalipsis 1, 5, que es lo que acabamos de leer, el león de la tribu de Judá, él ha vencido y es el único que está capacitado para abrir este libro, quien lo planteó correctamente fue Ireneo de Lyon. Y él entendió que la llave de David, mediante la cual solo el Hijo del Hombre puede abrir a su iglesia la puerta del juicio, es la que le da también la facultad única y exclusiva de tomar y abrir el libro sellado del Apocalipsis en el juicio. Entonces Jesús, dice Ireneo, lo vamos a poner acá el nombre acá para que lo recordemos. Ireneo, que fue un teólogo, dice que Jesús, con su victoria en la cruz, es el único capaz de abrir la puerta y de abrir el libro sellado. Entonces Ireneo dijo literalmente, todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. Por esta razón, la misma persona es el juez de los vivos y los muertos, teniendo la llave de David, él abrirá y ninguno cerrará, él cerrará y ninguno abrirá. Porque nadie puede, ni en el cielo, ni en la tierra, o bajo la tierra, abrir el libro del Padre o mirarlo, a no ser el Cordero que fue muerto y que nos redimió, dice, con su propia sangre. Entonces, acá nosotros ponemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, es el único que pudo abrir esa puerta, ¿no es cierto?, que nos da acceso a la vida eterna y abrir ese libro sellado. ¿Ya? Cuando Juan dice, yo lloraba mucho porque no había nadie, porque preguntó, ¿quién es digno? Y Juan dice, yo lloraba mucho, pero le dice uno de las personas que están ahí, le dice, no llores. ¿Ya? Uno de los ancianos dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Entonces cuando uno se pone a pensar en la alabanza, en la honra, en la gloria que a Dios se le tributa, a Cristo también se le tributa, es porque no es simplemente por capricho, es por la grandiosidad del sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Entonces termina diciendo Ireneo, recibiendo poder sobre todas las cosas del mismo Dios que hizo todas las cosas por la palabra. Entonces Ireneo, él desarrolló esta idea. Una relación semejante ya a la que plantea Ireneo, la plantea Elena de White en uno de esos escritos, y ella se expresa sobre Apocalipsis 3, 7 y 8. No olvidemos que Apocalipsis 3, 7 y 8, ¿de qué es lo que habla? Volvemos atrás, ¿no es cierto? Y el que tiene la llave de David dice, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, he puesto una puerta abierta delante de ti. Entonces, la pluma inspirada dijo lo siguiente, aquí hay alguien que se nos presenta delante de nosotros como quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Con la expresión, dice, todo el poder en el cielo y en la tierra, está hablando de universalidad también. Porque no olvidemos que en los tiempos que Juan escribe, no existía tal vez el conocimiento, digamos, es que es una forma de expresión, porque debo tener cuidado en decir no existía el conocimiento, porque sí lo existía de las constelaciones, porque ellos las estudiaban, era de muy antiguo esto. Pero la expresión que usa Juan es para hablar de universalidad. Entonces dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque Cristo la abrió, ¿ya? Cristo venció la muerte,
¿ya? Cristo recuperó el dominio del principado de este mundo. ¿Se fijan? Cristo hizo muchas cosas extraordinarias por nosotros. ¿Podría un ángel haber hecho esto? ¿Hay algún ser más grande sobre nuestra tierra que hubiera podido hacer esto? Porque realmente lo que Cristo hizo excede a la capacidad de todas las criaturas que Él hizo. ¿Hay algún poder que hubiera podido abrir esta puerta para la raza humana? Ningún hombre podría cerrarla. Hay uno solo, aquí Él dice que es igual a la divinidad. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. El príncipe de la vida es aquel en quien se centran nuestras esperanzas de vida eterna, la majestad del cielo, el Rey de la gloria. Fíjense bien en la expresión, dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es el poder de Dios. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Dice que el arca fue cerrada por una mano misteriosa. Nadie vio quién la cerró, pero fue una mano misteriosa, dice, la que lo cerró. Fue un ángel, ¿ya? Que Dios comisionó para cerrar esa puerta, la puerta del arca. Dice que cuando vino la tempestad, dice el Pablo inspirado, un ángel poderoso, ¿ya? Sostuvo el arca para que la tempestad de la inclemencia, de las olas, del viento, no la despedazara. Al punto, dice, era tan fuerte la tormenta que se generó, porque salió agua desde las profundidades, cayó agua desde arriba, de todos lados, ¿ya? Fue tan grande todo esto que Satanás, dice, temió por su propia vida. ¿Cómo sería la fuerza de la naturaleza que Dios liberó en ese minuto? Que Satanás temió por su propia vida y que Dios tuvo que enviar un ángel para proteger el arca. Pero alguien había cerrado esa puerta y dice que cuando comenzó a llover, dice la pluma inspirada que cuando comenzó a llover, la gente que se burlaba, porque estuvieron 7 días estuvieron para burlarse, para hacer escarnio, para reírse, y yo me imagino a Noé dentro de esa arca. Ya la hora de la gracia había terminado, ahora venía la ejecución del juicio divino. 7 días se burlaron, danzaron, se emborracharon, hicieron todo lo que a su mente se les ocurrió. Y yo imagino que golpeaban la puerta, se burlaban, pero cuando comienza a gotear, cuando comienza a caer el agua, cambiaron sus expresiones, dice. Los animales comenzaron a dar alaridos de terror, de pánico, y ellos comenzaron a golpear la puerta. Noé abre. Pero acá dice, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Esa puerta Dios la había cerrado y Noé no la podía abrir, porque se cerró desde fuera. Por lo tanto, para abrirla, había que abrirla desde fuera. Qué extraordinario, qué increíble lo que Dios nos plantea. Porque a nosotros nos cuesta entender que Dios es todopoderoso. A nosotros nos cuesta mucho entender que en Él está la plenitud de todas las cosas. Nos cuesta entender porque nuestra mente es limitada, ¿ya? Nos cuesta entender que Dios haya hecho el agua, el fuego, los planetas, ¿ya? La naturaleza entera. Nos cuesta mucho entender esas cosas, porque somos limitados. Nuestra mente es muy pequeña, es muy estrecha. Dice un incidente que había un filósofo que estaba intentando entender a Dios. Y él devanaba sucesos tratando de comprender a Dios. Y en una oportunidad él estaba en una playa y veía un niñito que había hecho un hoyo en la arena, ahí en la playa, y corría con un balde a las olas, sacaba agua, le echaba, corría, y él lo observaba que frenético, para allá, para acá. Y no aguantó y le dijo, hijo, ¿qué es lo que haces? Y el pequeñito le dijo, estoy intentando echar el océano en este hoyo. Entonces él se rió por la ingenuidad del niño. Pero le saltó en su mente, yo estoy haciendo lo mismo. Estoy intentando echar en mi mente, que es ese hoyo en la arena, el vasto conocimiento de ese océano que hay en la mente de Dios.
Entonces, el que abre y ninguno cierra, ha puesto una puerta abierta delante de nosotros. Esto es extraordinario para nuestra limitada comprensión humana. La puerta que solo el Hijo del Hombre puede abrir es la puerta que comunica al lugar santo del santuario celestial, en donde se establece la corte divina para la obra final. Entonces, la puerta que Cristo abre es la puerta que comunica al lugar santísimo. Ya, a ver, lo vamos a anotar aquí. Esta puerta, ¿no es cierto? Es la puerta ya del lugar santísimo, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esta puerta? ¿Por qué es tan importante que esta puerta se abra? ¿Ya? Y ahí donde nos viene el problema de ¿entendemos el santuario? ¿Por qué es tan importante que el sacerdote pudiera pasar del lugar santo al lugar santísimo? Jesús abrió esa puerta. Entonces dice, en donde se establece la corte divina para la obra de juicio final, o la hora final de juicio. Realmente para nosotros es, digamos, muy importante entender esto, entender esta visión de por qué el juicio es tan importante para nosotros. En el concepto humano, el juicio es para condenar, pero en el concepto divino, el juicio tiene otra variante, que es la que nosotros debemos entender para de esa manera, primero, no sentir miedo y tener una comprensión más amplia de por qué es necesario que Cristo haya abierto esta puerta y al abrirla se produce el proceso de juicio. Así como el sumo sacerdote terrenal era el único que podía entrar en el día de la expiación al lugar santísimo para completar su obra intercesora del año en favor de su pueblo. A ver, les voy a pedir que me acompañen al libro de Levíticos, el capítulo 16. Libro de Levítico, el capítulo 16. Versículos 2. Levíticos 16, 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, Aarón tenía una instrucción muy estricta de parte de Dios. En el lugar santísimo no podría entrar en todo tiempo, dice, para que no muera. Por lo tanto, no era una cosa así de poca importancia, sino de mucha importancia. Dios entrenó a sus sacerdotes de forma muy específica, muy digamos, centrada en lo que ellos podían hacer y en lo que no podían hacer y por qué no lo podían hacer. El verso 15 al 17 del capítulo 16 de Levítico dice, después dice, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así dice, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará, dice, en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, ¿por qué era tan importante? Porque había un proceso de purificación. Por eso que era tan importante abrir esa puerta, pasar a ese lugar santísimo, al segundo compartimento, para poder purificar, eliminar el pecado. Por eso que para Dios es tan importante lo que Jesús hace arriba en el cielo. Y el verso 29 al 34 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis
ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque dice, en este día se hará expiación, limpieza, purificación por vosotros, y seréis limpios, dice, de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas, ese estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará, dice, la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto dice, tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Entonces es importante, ¿no es cierto? Parece aburrido, si es que ustedes lo quieren pensar así, parece como aburrido, y haréis esto y haréis lo otro. Pero ¿por qué para Dios era tan importante? Porque para Dios lo más importante es la purificación del pecado. Dice que cuando el hombre pecó, se apartó de Dios. El pecado nos aparta de Dios, nos aleja de su comunión. Entonces, en la medida en que nosotros podemos así, pero muy mínimamente entender estas cosas, nos damos cuenta que la necesidad de Dios es nuestra necesidad. ¿Por qué Dios la quiere hacer? Porque Dios quiere estar cerca de nosotros, porque Él nos creó. Es como que si quisiéramos decir, a ver, un padre y una madre, ¿no es cierto? Ya, un matrimonio se juntaron para tener hijos, pero después no quieren estar con ellos. Ellos los engendraron, pero no los quieren. Los dan en adopción, los mandan a un hogar. Entonces uno diría, pero es incongruente. O sea, ¿en qué cabeza puede caber que engendren 2, 3, 4 hijos y después no los quieran? ¿Se fijan? Entonces Dios actúa igual. Dice Dios, mis hijos pecaron y se alejaron de mí. Ahora yo voy a establecer un santuario en la tierra para enseñarles el proceso de la purificación del pecado, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante esa limpieza del pecado? Porque Dios es santo. Ahí está la clave. Dios es santo y Él no tiene conexión ninguna con el pecado. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios establece esto tan importante, porque como insisto, puede parecer hasta aburrido. Mucha gente no le gusta, mucha gente no estudia la Biblia por esto, porque lo encuentran fome, aburrido. Pero dice la pluma inspirada, dice que cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, Dios nos mostrará esas cosas que no se entienden, Dios las mostrará. ¿Por qué no se las muestra a todo el mundo? ¿Por qué la Biblia la entregó con tanta cosa compleja? Porque dice, si no, Satanás la habría hecho pedazos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza a la gente humano. Satanás entiende estas cosas, las conoce. Tentó a Jesús con la Biblia. Entonces uno puede decir, si el ser humano entendiera la Biblia, claro, la destrozaría. Porque ahí vienen las vanas filosofías, huecas sutilezas a las cuales atacaba Pablo. Porque no olvidemos que el apóstol Pablo cuando él vivió le tocó competir mucho con la filosofía de los griegos. Entonces él va a algún lugar y se encuentra con un monolito que dice al Dios no conocido. Y entonces él dice, ese es el Dios que nosotros predicamos. ¿Se fijan? Entonces por eso que Dios establece su santa palabra de una manera así como tan complicada de entender. Entonces cuando yo leía recién estos capítulos de Levítico en los cuales nos habla de la purificación, de no entrar al lugar santísimo más que una sola vez al año, en el día de la expiación, y ese día dice, afligiréis vuestras almas. Ellos tenían un proceso de 10 días, ya en un mes determinado del año, un proceso de 10 días en los cuales afligían sus almas, repasaban cada cosa que habían hecho y pedían perdón, para que cuando llegaran al momento en que el sacerdote entrara al lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo y por el santuario, estuvieran todos en armonía. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que sus hijos estén haciendo ahora, que estemos en armonía con ese juicio que se hace en el cielo, ¿ya? Donde Juan dice, vi una puerta abierta. Así también Jesús anuncia la abertura de la puerta del segundo cuarto del templo celestial, que solo Él es capaz de abrir para completar su obra intercesora en favor de su iglesia. Jesús pasó por todo el proceso, digamos, pasó por todo el proceso que mostraba el santuario.
¿no es cierto? El sacrificio del corderito, la sangre asperjada, los símbolos, el pan, ¿no es cierto? El candelero, el vino, el aceite, todos esos símbolos Jesús los fue cumpliendo, ¿ya? Al morir en la cruz, Él sube al cielo y comienza esa hora en el lugar santo, ¿ya? En el lugar santo, ¿qué es lo que se hacía? El sacerdote ofrecía sacrificios a la mañana y a la tarde. Jesús lo ofreció una vez y para siempre. Pero una vez al año pasaba al lugar santísimo. Y Jesús está haciendo esa obra precisamente en el lugar santísimo. Esta obra de juicio tiene el propósito de borrar los pecados del pueblo de Dios que se habían registrado en los libros del cielo. O sea, esto a ver cómo entenderlo, cómo expresarlo. Vayamos a Daniel, el capítulo 7. Daniel, en el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7, verso 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. ¿Qué dice acá? Estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, dice, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, dice, y los libros fueron abiertos. Qué extraordinaria esta visión. Dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, es decir, asientos, ¿ya? Es como para entenderlo bien lo que dice Daniel acá, se instala, ¿no es cierto?, un estrado con asientos en donde se sienta un anciano de días, dice. Es una expresión para hablar o describir la eternidad de Dios, porque Dios no es un anciano, sino la eternidad de Dios. Aquí está claramente describiendo al Padre. El juez se sentó, dice, un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Es decir, es una escena extraordinaria del despliegue de lo que es Dios. Dios es fuego consumidor. Un río, dice, habla de un río de fuego, procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, dice, y los libros fueron abiertos. O sea, hay un registro para poder hacer este juicio. Entonces, como seres humanos naturales, comienza a invadirnos el terror, porque nosotros somos pecadores, no tenemos nada bueno en nosotros y más encima hay un juicio que solamente nos va a condenar. Hasta ahí estamos claros, no habría ninguna duda a equivocarnos. Si se sienta el juez y analiza, estamos perdidos. Veamos lo que nos dice al respecto Isaías 43. Isaías capítulo 43, verso 25 y 26. Dice acá el profeta Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Entonces, ¿hay alguien que nos soluciona el problema del juicio? Dice, yo borro tus rebeliones. En caso negativo, dice, borrar sus nombres del libro de la vida. A ver, voy a volver a juntar la idea. Dice, esta obra de juicio tiene el propósito de borrar los pecados del pueblo de Dios que se habían registrado en los libros del cielo, o en caso negativo, borrar sus nombres del libro de la vida. ¿Qué es lo que nos gustaría que borren? ¿Nuestros pecados o nuestros nombres? La lógica me dice nuestros pecados, ¿ya? Veamos esta situación en Éxodo. Esto es lo interesante, que vamos hacia atrás, volvemos hacia adelante, porque necesitamos comprender esta obra extraordinaria. Éxodo capítulo 32 y el verso 32. Que perdone, dice ahora, su pecado, y si no,
ráeme ahora de tu libro que has escrito. Cuando Moisés hace esta petición, Dios estaba diciéndole, yo voy a destruir este pueblo, lo voy a destruir, lo voy a raer completamente, y de ti, de tu familia, de tu descendencia, le dijo Dios a Moisés, voy a levantar una nación grande. Pero Moisés le dice, no, Señor, no lo hagas, no. La gente se va a reír, los egipcios van a decir, mira, los sacó al desierto para pulverizarlos, para matarlos a todos. No, no lo hagas, Señor, le dice. Dice, perdona ahora su pecado. Y si no lo hace, dice, ráeme a mí de tu libro que has escrito. Fíjense qué interesante. Moisés había visto que había un libro, porque si no, no lo habría descrito, ¿no es cierto? Usamos la lógica. Moisés menciona un libro, que después menciona Apocalipsis, que después menciona Daniel. Ya Moisés lo mencionaba. Ráeme del libro que has escrito. O sea, Moisés tenía claro que Dios había hecho un libro en el cual anotaba los nombres y también las acciones. ¿Se fijan? Entonces Moisés le dice, Señor, si tú vas a destruir este pueblo, porque destruir significaba eliminar sus nombres de ese libro, sácame a mí también. No quiero nada, le dijo. Si tú eliminas. Dios no quería hacer eso. Y una vez escuché la siguiente explicación. Dios no quería destruir al pueblo de Israel. Le planteó esta posibilidad a Moisés para ver hasta dónde llegaba el amor por su pueblo. Fue lo mismo que le hizo con Abraham, cuando le dijo, toma ese hijo, tu único hijo, ese Isaías, o sea, ese hijo que nació en tu vejez, ¿ya? Y tómalo y sacrifícalo. Es exactamente lo mismo. Dios no quería que Abraham hiciera eso porque eso era una costumbre pagana de sacrificar a los niños. Pero quiso probar hasta qué punto era capaz de entregar lo más preciado que tenía, si amaba a Dios y su voluntad o lo que tenía acá en la tierra. Y Abraham no fracasó. Moisés tampoco fracasó, porque le dijo, Señor, si yo no quiero lo que tú me estás proponiendo. Imagínense, Moisés tuvo unas acciones muy privilegiadas de poder hablar con Dios. Una vez un escritor, no sé si era un escritor o alguien que hizo un documental, y dijo, aquí en Éxodo, Moisés contiende con Dios, discute con Dios, le manifiesta su molestia, le dice, Señor, estoy cansado de este pueblo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿qué hago? Es decir, el tipo que no era cristiano, o sea, él analizó al pueblo de Israel circulando por el desierto, y él se dio cuenta que Moisés, Dios le daba la prerrogativa de cuestionar a Dios. Y Dios le explicaba, porque no había maldad ni mala intención en Moisés. Entonces, cuando Dios le plantea a Moisés, ráeme, sácame, elimíname, antes que eliminar a este pueblo, está mostrando su amor por el pueblo. Y Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está viendo hasta dónde él es capaz de llegar, ¿ya? Mostrando ese amor. El problema es que Dios conoce los sentimientos. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿Ya? Porque sería súper fácil dar por sentado todas las cosas. No habría discusión, no habría diálogo, no habría conversación, no habría nada, porque Dios conoce todas las cosas. Pero Dios genera esa conversación, ese diálogo con su criatura. Entonces le plantea eso a Moisés. Y esto se ratifica en Apocalipsis, en el capítulo 3 y el verso 5. ¿Qué dice acá? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, dice, su nombre del libro de la vida. ¿Qué dijo Moisés? Ráeme del libro que tú has escrito. ¿Y qué promete el Señor? Que al que venza, no lo borraré, dice. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué importante, confesaré. Hablaré por él delante de mi Padre. Entonces tenemos estas dos opciones. En este día de expiación, Dios borra los pecados o borra los nombres. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu vida? ¿Borre tu nombre o borre tus pecados? Yo quiero que Dios borre mis pecados, no mi nombre. Siempre he sido de esta visión. Toda una vida he luchado por la predicación del Evangelio. Muchas veces hemos, malamente uso la palabra, sacrificado tiempo, esfuerzo, porque no hay mayor sacrificio que el de Cristo. Hemos empleado tiempo, esfuerzo, recursos. ¿Ya? Cuando muchas personas en este minuto están
tranquilamente tomando oncecita en sus casas, ¿no es cierto? Están disfrutando de fiestas, de cosas. Aquí estamos. Y para mí siempre va a ser un desafío el poder compartir este libro tan preciado, pero en un horario muy difícil. Porque fácil es hacerlo el sábado a las 10 de la mañana donde están todos. Es fácil. Pero ¿estás dispuesto a separar, no sacrificar, separar un tiempo para Dios para estudiar estas verdades? Eso es un desafío que Dios nos hace. Así como desafió a Moisés, ¿no es cierto? Nos desafía a nosotros. Entonces dice la llave de David. Lo vamos a poner acá. Vamos a poner acá, digamos, para recordar la llave de David. Entonces, nosotros acá tenemos la puerta abierta, el libro en la mano, Jesucristo el que abre la puerta del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, pero Él tiene la llave, tiene la clave para poder entrar. Y esa llave y esa clave no son más que, ni más ni menos que lo que la victoria. Por eso Apocalipsis dice, bueno, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, no borraré su nombre del libro de la vida, le daré a comer del maná escondido, le daré esto, le daré el otro, al que venciere. Por lo tanto, la iglesia de Dios es una iglesia triunfante, es una iglesia militante, es una iglesia triunfante, ¿ya? Porque todos los que van caminando, van militando, son triunfadores en Cristo. ¿Se fijan? Entonces dice que Jesús tiene la llave de David. Voy a volver a leer Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando dice el santo, el verdadero, está hablando de Cristo, el verbo encarnado, el verbo humanado. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿Qué es lo que hace el mundo? Inventa cosas así como medias oscuras. La llave de David, la estrella de David, el arca perdida, ¿ya? Y sale un héroe o antihéroe, no sé cómo le llaman, y que él va, rescata esta arca y busca lo que hay dentro. Y perdemos de vista la esencia de lo que Dios quiere. Lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros nos da acceso, ¿no es cierto?, a limpiar nuestros pecados. Dice acá, esta relación entre la puerta que solo el Hijo del Hombre puede abrir con la llave de David, según Apocalipsis 3:7, y el libro que solo el segundo David podría abrir, según Apocalipsis 5:5, se ve reforzada por una terminología mesiánica semejante. Entonces recuerdo el capítulo 5, verso 5 de Apocalipsis, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ya? Entonces, en efecto, tanto las llaves, como el testimonio o libro de la ley del pacto eran un símbolo de autoridad que se otorgaba tanto a la realeza en relación con la casa real como al sacerdocio en relación con las puertas del templo. Entonces, esta llave o este título en relación con la casa real lo vamos a ver como ejemplo en Segunda de Reyes 11. ¿Ya? Esto nos sirve, uno podría pensar, ¿para qué ir a ver libros hacia atrás? ¿Para qué mirar cosas que ya son pasadas? Pero nos sirve para tener una noción y una idea de por qué se hacía, de qué finalidad tenía. Segunda de Reyes, y nos permite recordar que estos libros en la Biblia existen, porque muchas veces no los leemos porque como son historia pasada, los dejamos de lado. Pero esa es la magia y la gracia que tiene Apocalipsis. Nos retrotrae al pasado para poder entender el presente y el futuro. Segunda de Reyes 11, versículo 12. ¿Qué nos dice acá? Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le ungieron, dice, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, y dijeron, viva el rey. Entonces dice, le puso la corona y el testimonio. ¿Se dan cuenta?
Después en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas 23:11, dice acá: entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey de Judá y los hijos lo ungieron diciendo luego, viva el rey. Entonces había una costumbre, ¿no es cierto? Dice, le entregaron su espada en la mano derecha, perdón, me equivoqué, 23:11, ¿ya? La corona dice, y el testimonio, ¿ya? Y ese testimonio del cual habla acá la escritura, dice que, o libro de la ley, ¿ya? Lo ponían en su mano, porque ese era el Antiguo Testamento, el libro de la ley, la Torá. Era sagrado, era muy importante porque ahí estaba revelada la voluntad de Dios. Creo que en Estados Unidos se hace, no sé si en todos los países se hará, pero cuando el presidente jura, lo hacen poner su mano en la Biblia. Y me parece que los tribunales también, cuando le dice, jura usted decir la verdad, nada más que la verdad, eso es la verdad, lo hacen poner su mano sobre la Biblia. Aún así hay gente que miente, ¿ya? Pero es como una forma de dar solemnidad a un testimonio, ¿ya? Entonces dice, en relación con la casa real, como al sacerdocio en relación con las puertas del templo. O sea, se le pasaba al rey cuando era ungido como rey, se le pasaban los libros de la ley del testimonio en su mano para sellar, para dar solemnidad a ese acto. Y en el sacerdocio, en relación con las puertas del templo, veamos qué es lo que nos ofrece como idea este hecho, esta acción. Deuteronomios 31. Deuteronomios capítulo 31. Dice acá en el capítulo 31, este libro es largo, extenso, 31:9. 31:9. Y escribió Moisés esta ley y le dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. 31:9 y después 31:9, 17, capítulo 17, aquí me tengo que devolver, capítulo 17 y el verso 8, Deuteronomios 17 del 8 al 11. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio, dice, en tu ciudad, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y el juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán, dice, la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indique los del lugar que Jehová escogieren, y cuidarás de hacerte según todo lo que se te manifieste, según la ley que te enseñan, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia, dice, que te declaren. Entonces, la importancia, ¿no es cierto?, de la dirección que tenían en cuanto al testimonio, en cuanto a cómo dirigir. Nadie podía entrar ni al palacio ni a la ciudad real sin la autorización del rey, que podía delegarla a un mayordomo de confianza entregándole las llaves. Tampoco podía alguien entrar en el templo sin la autorización sacerdotal, que era conferida por el sumo sacerdote y por el rey. Es decir, no cualquier persona podía llegar y entrar si no era autorizada por el sumo sacerdote y por el rey. Entonces era importantísimo, sumo sacerdote y el rey. Y acá nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo esas dos funciones. Él es sacerdote y es rey. Y Él nos autoriza a entrar en esa puerta abierta que Él tiene las llaves, que Él ha podido desarrollar. Realmente esto nos tiene que poner en una perspectiva en la cual nosotros no tenemos que tener temor en el juicio.
Esto nos tiene que tener una perspectiva de confianza en Dios. Nosotros nos entregamos a Dios, aquí estamos con nuestros pecados, con nuestras dificultades, con nuestras penas, con nuestras tristezas. No lo quise mencionar al principio y lo menciono ahora para poder quedarnos con esa idea, con esa certeza y esa convicción de que en Dios está nuestra certeza y nuestra confianza. En los nombres que estábamos orando ya durante varias semanas, hay nombres que se han mantenido en el tiempo. Por ejemplo, Amparo y Sandra Vera. Ya Nelly la mencionaba hace poquito, dice, oración por Sandra y por Amparo. Sigamos orando. Amparo es una adolescente de 16 años, ¿no es cierto?, que está pasando por una situación muy crítica emocional. Y Sandra, que tiene problemas a sus pulmones, que ha estado hospitalizada, ha salido y ha vuelto. Pero yo pedía información, yo decía, cuando alguien se mejore, avisen ya para saber. Pero también las cosas tristes hay que decirlas. Habíamos estado orando por Francisco Fuentes, que él tenía un cáncer ramificado. Tenía todo comprometido, metástasis, y falleció la semana que recién pasó. Yo recién vine a saber anoche. Me dio mucha pena porque yo lo conocí. Y yo digo que el Señor tenga misericordia de él y de su familia, que es la que queda sufriendo. ¿Ya? Orar por las personas que están, ¿no es cierto?, sufriendo por la pandemia, ya sea en forma directa por el tema, digamos, de la... Nelly me dice que Sandra tiene el coronavirus, ¿eso es? Me dice COVID. Entiendo que eso es lo que tiene Sandra en este minuto, ¿ya? Me confirma, por favor. Decía yo que hay mucha gente que está sufriendo directamente por la pandemia, indirectamente al cerrarse las fuentes de trabajo, y hay mucha inseguridad, intranquilidad. Pero lo que aquí Apocalipsis nos acaba de mostrar es que Jesús, Él tiene las llaves. Por eso que es tan importante entender esto, por eso que es tan importante apreciarlo, ¿ya? Uno dice, pucha, sí, me confirma que Sandra tiene el COVID, ¿ya? Así que oremos por su salud. Decía, se me fue un poco la idea, decía la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades, en medio del dolor, ¿ya? Mucha gente vive presa de la incertidumbre y de la angustia. Nosotros estamos confiados del Señor. Nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado, que es predicar su palabra, que es dar testimonio de la verdad en sus diferentes formas. La testificación tiene muchas formas, ¿ya? Y el Señor nos ayude en esta hora para poder ser fieles y depositar toda nuestra confianza en Él. Realmente, y acá la hermana Erika Holguín nos dice, pido la oración por Isabel Pizarro y sus abuelitos, ¿ya? Me imagino mi hermana Erika que están enfermitos, ¿no es cierto? Está su salud quebrantada, así que la oración por ellos, ¿ya? Entonces, como continúo diciendo, depositemos toda nuestra confianza en el Señor, porque Él es el que va delante de nosotros. Él es el buen pastor, dice, mis ovejas me oyen y conocen mi voz. He aquí estoy a la puerta y llamo. Aferrémonos de todas esas promesas. Si el día de mañana nos toca bajar al descanso, lo haremos en la bendita esperanza, así como ya nuestros familiares, nuestros hermanos de iglesia han bajado al descanso en la fe. Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos la certeza y la certidumbre, no la incertidumbre, sino que la certidumbre, la certeza de que Dios está con nosotros. Él quiere ayudarnos, ¿ya? Y nosotros, al apartar este minutito de tiempo, es para entender su grandeza, su misericordia, y que el Señor cambie nuestros corazones, esos corazones duros, apretados por el pecado. Quiere el Señor derretir ese hielo y que miremos a nuestro prójimo como a alguien que sufre, como a alguien por el cual Cristo murió. Vamos a orar, ¿no es cierto? Que no se nos olviden estas peticiones. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor, le damos las gracias por la vida y la salud. Gracias porque hemos podido tener esta meditación extraordinaria en Apocalipsis, en el cual vemos la obra que usted está haciendo en el cielo. Vemos que nuestro Señor Jesús
está batallando por nuestra salvación. Quiere nuestra salvación y depende de nosotros el aceptar ese gran trabajo que Él está haciendo o rechazarlo. Que nuestros nombres sean, que nuestros pecados sean borrados del libro de la vida o nuestros nombres. Nosotros queremos que nuestros pecados sean borrados. Ayúdenos, Señor, en su misericordia. Denos fortaleza de lo alto. También, Señor, le pedimos por la familia de Francisco. Él ha bajado al descanso de esta terrible enfermedad que es el cáncer. Ha bajado al descanso, pero su familia queda sufriendo. Dele esperanza a esa familia. Que ellos puedan aceptarle, Señor, puedan escuchar su santa palabra en este momento de dolor y de tristeza. También le pedimos por Amparo, que ella está sufriendo mucho, que usted la ayude, Señor, la consuele, le ayude a salir de esa situación tan difícil en la que está. Y también le pedimos por Sandra Vera, que ella está con el COVID, que usted la ayude, Señor, para poder superar esta tremenda y terrible enfermedad. Y también le pido por la petición que hace nuestra hermana Erika, que es por Isabel Pizarro y sus abuelitos. Usted los conoce. Ellos ya se han contagiado, lamentablemente por el COVID. Usted conoce sus realidades, Señor, nosotros no los conocemos, pero somos el puente, Señor, en el cual usted está conectándonos a la distancia y de esa manera ponga su mano sanadora sobre cada uno. Pero lo más importante, Señor, lo que nunca debemos olvidar, que es lo que nuestro Señor Jesús dijo, que se haga su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Pedimos sanidad, pero lo más importante, lo primordial, es que se haga su santa y divina voluntad en la vida de cada uno. Gracias le damos por todo, denos su perdón, Señor, la limpieza de los pecados, que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe y que nos bendiga en este inicio de semana. Agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que tengan una bendecida semana, que si hay problemas, que si hay dificultades, aferrémonos de la mano del Señor. Que el Señor les acompañe.